¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos, mi nombre es Robertino. Un saludo a mis suscriptores y bienvenidos a aquellos que estén viendo mis videos por primera vez. Ya saben que hago predicciones políticas. Estamos viviendo momentos, difíciles. Todos saben cómo están las cosas. Tanto para los que se sientan que en estas pasos tuvieron algún avance, como para los que estén peleando, ¿no? Ese grupo de tres. He hecho un video recientemente acerca de Patricia, de la entrada del ministro de Economía, y ahora quiero ver qué pasa. Lo digo un poco humorísticamente para darle un poco de alegría, ¿no?, a toda esta cosa, si no se queda muy formal y queda todo en una queja. Hoy vi una imagen de Sergio jugando a las cartas con unos perros y pensé en los perritos, en los perrijos de Javier. Así que se me ocurrió hacer una tirada, una predicción para la Argentina que tuviera que ver con qué pasaría con esos supuestos aliados de elecciones que pertenecerían o tendrían ascendiente sobre Sergio, y de paso revisar un poco cómo están las cosas ahora. Así que vemos que Sergio juega al póker con los perros de Javier, y Javier tal vez en algún momento pueda no estar tan contento como ahora con eso. Así que es una forma de explorar qué se viene, y trato de darle siempre algún toque diferente. Confío en... Alguna gente me pone: estás a favor de Massa, me tenés harto. Otros piensan que estoy en contra de Massa, me tenés harto. Ya saben, todas las tiradas les digo lo mismo. Y todas las tiradas vuelve a aparecer gente que dice: vos estás a favor de los liberales, estás a favor de Bullrich, estás a favor de Massa. Así que, fuera de todo eso, yo voy a tirar mis cartas como siempre y voy a decir lo que me dicen las cartas, para aquellos suscriptores que sí siguen y les interesa ver qué novedades hay. Una cosa que estaba pensando hoy es qué pasa con esos espacios de poder, de alguna forma cedidos por distintos partidos, pero también hay de Juntos por el Cambio, ¿no? Acá se habla de Milei arregló con Massa y no sé qué, pero también hay de Juntos por el Cambio, porque aunque la casta tiene miedo, la única forma de poder llevar una estructura eleccionaria es a través de ciertas castas, y tal vez alguien no lo terminen de entender eso, ¿no? Alguna gente que no conoce mucho como la estructura política, pero es así. O sea, no podemos negar la realidad ni pretender una pureza en el liberalismo de Milei en la que no pueda llenar los lugares, ¿no? ¿Y para qué dijo esto? Ahora está cambiando. O sea, realmente yo siempre escuché que dijera exactamente lo mismo. Nadie dijo: voy a dolarizar el primer día, ni nadie dijo nada de lo que se dice en los medios, que también están jugando su partido, ¿no? Su partido político y su partido para ver cómo sigue todo esto. Así que vamos con el fullero. Ya que tenemos un fullero, tenemos cartas acá, tenemos los perrijos de Milei jugando, y veremos qué pasa. Lo primero que quiero ver es qué novedades. Como saben siempre, yo no tengo puntos fijos, no tengo inicialmente alguna idea de lo que va a salir en la tirada, sino que me voy haciendo las preguntas a medida que eso sucede y que me van sorprendiendo los resultados. Así que muchas gracias por estar en el canal. Voy a empezar a ver qué se viene para la Argentina en estas semanas. Recuerden siempre que esto es provisorio. A mí me puede salir que alguien tiene ventaja y cambiar esas tendencias, ¿no? O sea, porque después me dicen: pero vos dijiste otra cosa. Sí, la Argentina cambia, yo les diría no minuto a minuto, pero día a día prácticamente. Acá hay una situación. Lo primero que veo es alguien bastante enojado, un caballo de espadas, alguien joven en la política
que está pidiendo dinero para la campaña, supongo que tiene que ver con la ciudad de Buenos Aires, creo que tiene que ver con Ramiro, y están tratando de ver si pueden fortalecer eso en el caso de la Libertad Avanza. Alguien está enojado por las candidaturas. Hay una buena suerte en cuanto a esta etapa, más allá de las devaluaciones, de la inflación que tenemos y de todo, y de alguna manera el emperador, que en este momento es Sergio, está trabajando para encontrar fuerzas. Algunos se enojan también cuando yo digo que Massa es un político profesional. Que yo diga que es un político profesional no implica ni que esté de acuerdo con su forma de pensar, ni implica que yo diga que lo que hace está bien. Ser un político profesional es construir poder, saber cómo construirlo, saber cómo manejarse en el sucio lodo de la política, y eso para mí es ser un político profesional. Por supuesto que todos podemos aspirar a un ideal de políticos profesionales que además sean idealistas. Bueno, por desgracia no está ocurriendo hace mucho tiempo. No podemos seguir, como digo siempre, creyendo en los Reyes Magos. Así que bueno, en este momento se ve un empoderamiento en cierta forma de Massa. Algunos medios dicen, lo están dejando solo y todo, pero no tienen idea, tal vez, o no quieren tener idea, o quieren que no tengamos idea del poder que tiene el aparato peronista y el aparato masista también, porque acá se juntan dos aparatos muy fuertes de política. Tengamos conciencia de eso. Algunos me dicen, no hables más en tus videos, solo tira las cartas. No, yo voy a hablar todo lo que se me dé la gana, y para eso hago los videos, y como les digo, doy opiniones, cuento lo que veo en mis cartas, y en mis cartas no sale que Sergio Massa, que Sergio esté en una situación ni de soledad ni de nada, cada vez está construyendo más poder. También hubo un robo en cuanto a las candidaturas. Eso cada vez está más clara, la idea del robo, de las candidaturas, de las próximas elecciones que se aproximan. Cada vez hay un plan más grande con respecto al robo de votos. Fíjense qué cosa, ¿no?, tan increíble, que acá se discute públicamente sin ningún tipo de moral, cuando nosotros estamos hablando de que decir profesional está mal. ¿Quién va a cuidar los votos? O sea, damos por hecho que son unos tremendos ladrones y fraudulentos todos, ¿no? O sea, si no me cuidan los votos, me van a robar. Realmente hay que rever, ¿no?, la forma de ese conteo, de las empresas que participan, de los correos, de todo, ¿no? O sea, lo digo como una idea general por fuera del resultado que dé o no la elección de octubre. Así que lo que vemos inicialmente, para contarles, es eso. Es en la Libertad Avanza, que son los dos que voy a ver un poco hoy. Hay un ingreso de dinero para la campaña en Capital para Ramiro, es la Sota de Oros. Hay un enojo de alguien de la Libertad Avanza, una figura que podría estar bastante enojada con algunas actitudes que se tomaron en la campaña en este momento, no le están dando apoyo. Ustedes sabrán por ahí o podrán especular o decirme en los comentarios quién cree que puede ser. Hay un empoderamiento de Sergio, por eso lo puse jugando a las cartas con los perritos de Milei, y en la miniatura, y hay una idea de fraude planeado. Se lo digo desde ahora, se está trabajando más en eso que en la difusión de la campaña. Yo les cuento lo que hay, después enójense, no se enojen, hagan lo que les parezca. Bueno, voy a empezar con mis preguntas a futuro. Vamos a suponer una situación en la que, por eso quería ver lo de los perritos, los perrijos. Massa lo está enfrentando, porque ya vi que aparte hace bastantes comentarios en contra de Milei. Uno de los comentarios fue justamente sobre los perritos, por eso también alguien que tiene perros los comparó con los hijos. Quiero saber si esos comentarios tienen la idea de bajarle votantes a Javier Milei o es una cortina de humo. Así que voy a preguntar por la primera parte, si tiene la idea de bajarle votos a Javier Milei. La respuesta es no.
Mira qué interesante respuesta, ¿no? Tiene que ver con algo en contra. Siempre me sale como protagonista. Ya sé que me van a decir por qué la nombrás siempre, si estábamos cansados, si está retirada, pero sale la señora. Así que me sale que en realidad el ataque a Milei, fíjense qué complejo todo, es para molestar de alguna manera, es una forma de frenar de Sergio algunas ideas de la señora. Tal vez la señora tenga la idea de que Milei no esté tan mal para después volver, bueno, como se hablaba. Pero especialmente está bastante enojada con Sergio. Y Sergio se la está haciendo atacando a Milei. Ustedes saquen la conclusión que quieran. Eh, Quiero saber si Milei en este momento está en posibilidades de ganar en primera vuelta. Lo estoy preguntando siempre para ver qué me sale. En este momento, entiéndanlo, puede ser que de acá a una semana cambie, yo estoy tirando en este momento y las energías fluctúan. La respuesta es, está muy cerca de eso, pero aún no. A mí todavía no me salió en las cartas, en todas las tiradas que hice, sí me sale que tiene el balotaje asegurado, pero no me sale en primera vuelta ganador por ahora, por ahora. Voy a ver si Sergio tiene posibilidad de entrar al balotaje, como están las cosas ahora, según la situación de Patricia. Vamos a verlo. Yo no confío en las encuestas, prefiero ver las cartas. Y la respuesta es sí, absolutamente. En este momento el balotaje, según cómo lo tenemos, al momento, al día de hoy, hago la aclaración porque después no sé si no ven los videos o realmente ven 2 segundos del video y empiezan a contestarme, pero me ponen... Que ojo, a mí me encanta que comenten, ¿eh? Me encanta no solo porque es una comunidad, aunque piensen distinto algunos de otros, y yo trate de estar en el medio, y lo intento, a veces no hay cosas que no estoy de acuerdo y las digo también, pero bueno, sale que absolutamente sí, que Massa tiene todos los elementos para acceder a un balotaje. Incluso les diría algo que acá trae cierto riesgo, que es, hasta están convencidos absolutamente de que van al balotaje con Milei, y se celebra, se ve acá. Ojo con esta carta, porque esta carta fue cuando algunos recordarán una tirada que hice sobre Larreta hace bastante, donde Larreta, a mí me salía la frase, que no sé si habrá ocurrido en la vida real o no, pero me salían las cartas y me venía a la mente la frase ganamos caminando. Y miren dónde terminó Larreta, ¿no? En muy poco tiempo. Así que bueno, esto es lo que se ve acá. Hay como al balotaje, ya llegamos caminando, así que tranquilos. Quiero saber si en el caso de ganar Milei un balotaje de esos, ya que Massa juega al póker con los perrijos de Javier, quiero saber si Massa le daría vuelta a la gente dentro de la Cámara y dentro de lo que son las gobernaciones, dentro de lo que son toda la estructura del entramado del funcionamiento del Estado argentino. Que tal vez pueda hacer un plan y que es lo que más me preocupa para hacer esta tirada. La respuesta es sí, absolutamente. Es muy esforzado, pero la idea sería darle vuelta a eso. Quiero saber si eso sería nada más que un aporte, un apoyo de un contratiempo del poder, o eficazmente querrían en 3 meses quitar a Javier del medio, si es que ganara. La respuesta es que no, que piensan presionar desde ese lugar. O sea, el escenario es el siguiente, según lo que parece. Massa sigue teniendo sus enfrentamientos con la señora, por más que no sean públicos. Por algo la señora no está a la vista. Voy a preguntar ahora algo por ella. Después, Milei no ganaría en primera vuelta por ahora. Massa llegaría a un balotaje con Milei. A cómo está ahora Patricia lo puede dar vuelta. No me digan nada la gente que apoya a Patricia. Massa pretendería tomar parte del poder que Milei obtenga, por eso está trabajando en eso. Hay un fraude también en los números para llegar al balotaje. Ese balotaje de Massa va a ser bastante dudoso. Y no habría la idea de quitar a Milei del poder, sino simplemente
de apretarlo políticamente. Voy a preguntar qué movimientos puede hacer la señora, si es que todavía está en juego, ¿no? ¡Pua! Miren la carta que me sale, ¿no? Pregunto por la señora y me sale la emperatriz como diciendo, ¿quién te dijo que no está en juego, tonto? Está recontra en juego la señora. Bueno, quiero saber si las cartas me pueden contar cuál es su postura con respecto a la situación. La postura es lentamente, como se domestica al león, no es casualidad, ya saben quién es el león. La señora piensa tener acercamientos y ir de a poco domesticando al león. Está muy claro quién es el león, ¿no? Irlo suavizando, irle dando parte de su poder y dinero para que pueda llevar adelante determinadas acciones. Esto no quiere decir que lo vaya a aceptar el león. Estamos hablando del plan de la señora. No quiere decir que Milei vaya a aceptar esto. Es dinero, poder, más un lento trabajo de domesticación, ¿no? De irlo haciendo aflojar. Y por último, wow, la sacerdotisa querría otra vez ocupar un lugar de poder, aunque sea un poder simbólico dentro de un posible gobierno de Milei. Estamos viendo una situación bastante... Yo entiendo que esta tirada tal vez le parezca confusa, pero también respeto la inteligencia de mis suscriptores y creo que hasta me van a explicar a mí qué es lo que estamos queriendo entender acá. Quiero saber si va a haber problemas y más saqueos, revueltas sociales y demás, que también lo pregunto siempre, pero miren todo lo que descubrimos, ¿no? No está en noticieros, no está en ningún lado, son simplemente energías y entiendan que esto puede cambiar, pero son novedades que tenemos. Quiero saber eso de la parte social, a ver si va a haber problemas, voy a sacar 3 cartas juntas, a ver qué me sale. La respuesta es no, por el momento no, hubo ofrecimientos a los que hacen líos, por decirlo de alguna manera, de parte de una de las personas y de parte de la señora también, que está recontra protagonista, sépanlo. La señora piensa de a poco ir acercando posiciones y lograr cumplir sus planes con la sacerdotisa. Así que de la emperatriz a la sacerdotisa, el poder lo tiene y sigue teniendo un núcleo de votos importante y resonancia. Así que cuando hablen del fin del kirchnerismo, seamos un poco más precavidos, ¿no? Recuerden, como les digo, lo que le pasó a Larreta por estar descorchando champán antes de tiempo. Por último, quiero saber si la economía de Argentina va a estar medianamente estable hasta octubre. Pero lo voy a preguntar de otra manera. ¿Va a haber una devaluación antes de octubre? La respuesta es no. Gracias a Dios. Por lo menos espero que esto se cumpla, por lo menos por todo el pueblo argentino. No, no está prevista para nada una devaluación antes de octubre. Después si devalúan, no me griten nada, estas son energías del momento. Y hay un viaje planeado también en búsqueda de crédito para sostener esa situación. No es lo último que hace Sergio con respecto a conseguir dinero para sostener el sistema cambiario. Bueno, voy a ver si me quieren contar algo más las cartas como última parte. Una tirada con muchas novedades, ¿no? Para unir toda la información que tenemos. Tal vez uno lo entienda recién después de terminada. Quiero ver si me quieren contar algunas novedades. Va a haber ingreso de dinero en Argentina. Volvemos a lo mismo, lo que estamos hablando acá. El 1 de oros, el comienzo del dinero. Va a haber un nuevo posicionamiento con respecto a la conducción de la Argentina. Y también, bueno, obviamente nos van a pedir lo de siempre, ¿no? El sacrificio y demás. No tenemos más ganas de sacrificio, la verdad. Y las relaciones internacionales prácticamente van a ir hacia adelante. Quiero saber si esas relaciones son particularmente con China. La respuesta es no, con muchos países. Bueno, Argentina, digamos, supongo que intentará
tranquilizar un poco las aguas, más allá de que no es nadie está contento con esta situación. Va a haber alguna participación diplomática y una participación económica como para sobrellevar, yo supongo, algún traslado posterior a octubre y hasta las elecciones de octubre, ¿no? Así que bueno, ustedes sabrán cómo unir este rompecabezas donde dije qué intenciones tiene cada uno. Mientras tanto, Massa seguirá jugando al póker con los perrijos de Javier y Javier tal vez le diga afuera. Así que bueno, muchas gracias por escucharme. Espero que les guste el video. Les pido por favor que pongan like, así más personas pueden ver el video. Y deseo que todo esto vaya para el bien de Argentina y que tengan todos un excelente día.